Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. El Señor liberó a su pueblo y lo llenó de esperanza, y a sus enemigos lo sumergió en el mar. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprehendieron, y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro, y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan, y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado, y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 117. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel: su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor: su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular.
Aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos, junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo, cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a comer». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la 3ª vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos: ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que está vivo y presente en nuestro camino, en el camino de la vida. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Estamos en el viernes aún de la octava de Pascua, de esta fiesta grande, de esta fiesta hermosa, que merece toda nuestra atención, porque Cristo ha resucitado y está con nosotros para siempre. Por eso nosotros hoy queremos invocar al Espíritu Santo diciendo: «Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén». Octava de Pascua, el impacto que tuvo la resurrección de Cristo. Un impacto verdadero. Les contaba de esta persona que recordaba muchos años después ese terremoto, ese trauma. Este es un trauma bueno, porque pasó la oscuridad, ahora viene la luz. Hemos recobrado aquello que habíamos perdido. Y es el Señor Jesús que está con nosotros. Hoy, por ejemplo,
Ustedes saben, a raíz de la curación del paralítico se desencadena un problema muy grande, porque resulta que los judíos se enfurecen contra Pedro, que había hecho la curación de este hombre paralítico. Entonces comienzan a decir, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo hacen estas cosas? O sea, en lugar de creer hay una reacción. Uno diría, pues es como la reacción contraria a la luz de la fe. Y esto siempre se dan estas especie como de reacciones contrarias tremendas a la verdad que debíamos creer. En lugar de creer, la reacción es contraria. Entonces comienzan a tratarles mal y dice con qué poder hacen estas cosas, pero Pedro habla. Pedro es el testigo de la resurrección. Entonces esto es importante porque en la historia siempre hay movimientos contrarios a la fe. De una forma, de otra forma, nos tratan de embrujos, nos tratan de perseguidores de la libertad. No, verdaderamente el Señor es el que está presente con nosotros. Por eso en el Evangelio, esta presencia de Cristo es algo tan maravilloso, ¿no? Los discípulos estaban como deprimidos, les habían dicho las mujeres lo del sepulcro, no les creyeron y regresan a pescar y no pescan nada. Y cuando Cristo se aparece, entonces se da otra vez la pesca milagrosa, ¿no? Es como cuando en la iglesia muchas veces decimos, mire, se están perdiendo tantas gentes y olvidamos que el Señor realmente está con nosotros. Y qué bonito, porque al final cuando lo reconocen, Jesús dice, bueno, tienen algo de comer y preparan una comida y todos están nerviosos. Pero otro detalle importante es cuando Juan lo reconoce. Juan dice, es el Señor. Tantas veces en la vida decimos, esta es una casualidad, esta es una cosa que no tiene explicación, cuando es la providencia de Dios la que pasa cerca de nuestras vidas. Vamos ahora a prepararnos, queridos hermanos, a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos hacemos dos preguntas. ¿Nos damos cuenta que el mundo rechaza la verdad del Evangelio? Esa verdad no es solamente que fue curado un tullido, es toda la predicación del Evangelio, la defensa de la vida, la propuesta de la fe. Nos damos cuenta que el mundo lo rechaza y esto se va a volver un ataque constante. Y en segundo lugar, queridos hermanos, pues sí, a veces buscamos a Jesús deprimidos. No, hay que buscarlo con la luz de la fe. Si no la tienes, pídesela al Señor. Señor, estoy en una noche oscura, no pesco nada, pero tú estás cerca en la orilla. Que yo sienta tu presencia, que yo sienta que estás con nosotros, oh Señor Jesús. Pidámoslo con fe. Preparémonos ahora a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que está junto a su iglesia, aunque ésta sea perseguida, aunque ésta pierda por momento la luz de la fe, y le decimos, oh Cristo, por tu nombre comenzamos a padecer en el mundo. Danos tu Espíritu Santo para que tengamos fuerza, para que tengamos fortaleza en el camino de la fe. Y Señor, también que tengamos los ojos del discípulo amado. Él sí te reconoció. Él sí supo que eras tú el que causa siempre esa pesca abundante. Gracias, Señor Jesús, por estar siempre con nosotros. Mantén encendida la luz de la fe con la gracia de tu Espíritu Santo. Aleluya. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, el Salmo 117 dice en su antífona, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Fijémonos que en las construcciones antiguas, para poder tener un cimiento, pues no había concreto, no había tantos métodos actuales, se buscaba una piedra de fundamento y sobre ella se apoyaba la columna central de la casa. Tenía que ser una piedra buena, pero Cristo
que era la piedra angular, fue desechado. Ahora Cristo es la piedra de la iglesia. Él es el que fundamenta nuestra fe. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a los discípulos que están en la playa comiendo el pescado que Jesús les ha preparado. Están callados, pero saben que Él ha vuelto a la vida. Y ha vuelto a la vida para quedarse para siempre. Una vez más decimos, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor, queremos proponernos recordar que estamos en la octava de Pascua. Hay que estar no llevado de la bulla del mundo, sigue el tema de la playa, sigue el tema del descanso, todo eso puede ser bueno, pero no olvidemos que estamos en las fiestas de Pascua. Toda nuestra vida sería oscuridad sin esa respuesta de la fe, la resurrección de Jesucristo. En segundo lugar, pues tengamos la mirada del discípulo amado. ¿Cuántas personas nos sucede a todos, no? Delante de un dolor, de una pena incomprensibles, decimos Dios no está o está lejos. En cambio, cerca de ese fracaso está el Señor. Basta que tú lo reconozcas y la situación puede cambiar y cambiará según Dios quiera, porque es el Dios que sabe más que tú y yo lo que nos conviene. A este Señor que está cerca de nosotros, le pedimos que siempre aumente nuestra fe en los momentos difíciles y que lo haga por intercesión de María Santísima, nuestra Madre, a la cual nosotros saludamos hoy diciendo Ave María Purísima, sin pecado concebida. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana.